tiene un sueño, pero a veces no, la forma de llegar no es como uno cree, sino es, me invitaron a Guatemala y ahí conocí. Bienvenidos a Jenny Ari y Mejor Generación de la Nación. Estamos aquí y quiero presentarles Kettle Hills, la cantadora salvadoreña, y ella tiene una historia maravillosa de cómo ella ha luchado y logrado el nivel que está ahora. Entonces por eso quiero compartirlo con ustedes, para que puedan ver hay maneras en que podemos ser exitosas en nuestra pasión aquí en El Salvador. Ok, primeramente, por favor, comparte con ellos qué está haciendo ahorita en 2025, qué cosas han pasado contigo. Hola a todos, soy Carol Hills y soy de El Salvador, por supuesto, y hago canciones. Y bueno, en este 2025 han pasado cosas súper locas que no veía venir, como por ejemplo entrar a la primera ronda de votaciones de los Grammys americanos junto con la agrupación Los Hermanos Flores. Somos las únicas dos propuestas salvadoreñas compitiendo, hasta donde sabemos, para una posible nominación. Y también pues en unos días viajo a Colombia a representar a El Salvador en un Festival Internacional de la Canción para representar a mi país con una composición original. Así que este año ha sido de cosas nuevas, conocer otros países y también de servir a la música salvadoreña, porque también estoy con un proyecto de una fundación que se llama Sos Música, donde estamos junto con otros artistas sirviendo a las nuevas generaciones de salvadoreños que quieren hacer música original y que con toda la experiencia de este camino de casi 14 años, darles las herramientas que artistas como yo no tuvimos al principio y que queremos sumar porque creemos que en El Salvador hay buena música, solamente necesitamos dar herramientas. Y este mensaje que llevo pueda permitirme viajar a otros países y sobre todo llevar la bandera salvadoreña. Pero ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo fue la primera vez que pensaba, hey, me gusta eso, tal vez puede ser más que un hobby nomás? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo he tenido contacto con la música desde muy chiquita, pero por lo mismo que yo creo que el contexto latinoamericano más que afuera, que la música no es vista como una profesión. Entonces, todo era para mí divertido. La música era parte de la currícula del colegio en el que yo estudiaba, pero nunca fue como lo vamos a ver como una carrera. Aparte, yo soy hija de dos médicos, entonces mis papás tienen una formación totalmente distinta. Y obviamente los sueños que ellos tenían para sus hijos no eran la música. Entonces, Era médico. Era ser médico, sí. Literal. Entonces, también mi propio descubrimiento de la música fue externo, viendo a otros artistas auténticos haciendo música. Yo tocaba instrumentos, pero era literal, jugando, era porque mi hermano llevó una guitarra, enseñó otro mundo, pero no porque yo fuera criada para ser músico, a diferencia de otros salvadoreños que tuvieron música en sus casas, eran hijos de músicos o artistas. Entonces, fue hasta que tuve 20 años que empecé a hacer mi propia música. O sea, desde los 16 hago canciones en mi cuarto. Pero era como compartirlas en YouTube, así tipo Justin Bieber, que lo descubrieron en YouTube. Como covers. Sí, como exactamente. Covers, empecé cantando haciendo otras canciones de otros. Sí. Exacto. Cantaba covers, tocaba la guitarra. Carpool karaoke en el carro, no más, ya. Pero súper, tocaba la guitarra horrible. Pero yo dije, bueno, lo voy a subir a YouTube. Y luego a los 20 años conozco a un músico que me dijo, mira, en el Paseo El Carmen están dando oportunidades para tocar, ¿por qué no vas? Y entonces yo llamé y les dije, miren, yo hago mi propia música, me dan un espacio.
Y así fue que el 28 de enero del 2012 doy por primera vez mi primer show en vivo. Mi música original En Paseo del Carmen. Paseo del Carmen. Y eso me empoderó muchísimo porque realmente yo no lo había considerado como una profesión, sino que como bueno, me gusta hacer música, pero me empoderó muchísimo que empecé a tocar ahí. Cuando me preguntan cuál fue mi primer trabajo, fue literalmente dar un concierto en el Paseo del Carmen. Me pagaron $20. Yo era bien feliz con esos $20. La riqueza. Y entonces yo le dije a mi mamá, mira, yo quiero una nueva guitarra. Pero como no ganaba tanto de tocar, mi mamá me hizo mi primer préstamo y yo se lo iba pagando. Le dije, mira, de los toques te lo voy a pagar. Ajá. Y así fue como compramos mi primera guitarra. Y luego, después, ya viene como empezar a trabajar formalmente y empezar el proyecto de la música. Y entra mi primer empleo formal, que fue un call center. Muchísimos músicos, muchísimos artistas salvadoreños han pasado por el call center. Entonces llevaba a la par grabar mi música y trabajar. Entonces así empezó. Un así como, o sea, es una de las vías para empezar a trabajar definitivamente. Sí. Es cierto. Así que así empezó mi proceso. Yo no conocía a nadie. O sea, yo de repente conocer una persona que estaba en la música, me metí por ahí y luego empecé a conocer a los que fueron mis primeros productores musicales y empecé a meterme en la música. Parar por medio de mi talento, lo que yo amo, haciendo cosas que amo de hacer. Sí, ¿cierto? Así es. Entonces ahí empezó como el camino de la música y como yo le digo a algunos artistas, a mí nadie me dijo de que el camino de hacer tu propia música iba a ser abrir tus propios caminos. Entonces desde esa primera vez, cuando yo tenía 20 años, empezar a hacer mi música y luego de ponerla en la radio, a empezar a abrirme espacios para tocar y que la gente conociera mi música. Primera presentación con un público que iba a apreciar la música y de eso han pasado literal 12 o 13 años, imagínate. Wow, ya, tanto tiempo, sí, puede creer. Tiempo, sí. Sí, entonces, pero estaba, puesto que no puede vivir de $20 nomás. Por supuesto. Entonces, estaba estudiando y ya pasó por el rito de call center, pero estaba estudiando para tener un lado para pagar los cuentos, pero a la vez para que su sueño puede seguir viviendo. Muchas veces no se confunde cuando tiene la diferencia, he escuchado la diferencia entre pasión y estrés, es que los dos son casi igual, sino por la pasión quiere hacerlo, estrés no quiere hacerlo, pero casi son igual en las acciones. Pero muchas veces hay que mantener como su sueño vivo por medio de haciendo algo que tal vez soy muy buena en esta cosa, pero no me gusta mucho. Entonces no se déjalo, porque su sueño va a morir rápidamente si no estás pagando las cuentas a la vez. Entonces, pero ¿cuándo fue esa decisión de cruzar? ¿Cuándo fue el punto en que decidí, sabe, esto no va a ser solo un hobby? Yo voy a poner las pilas para que este es el sueño de vivir de mi sueño, mi pasión, en vez de vivir de este otro lado. Fue hace poco, realmente. De los casi 14 años que vengo haciendo música, desde cero, poniendo los cimientos de mi proyecto musical, fue hace como 3 años que yo tomé la decisión de tomarme esto en serio. Pero viene de un trasfondo muy profundo que me encantaría compartírselos. Díganos. En la pandemia, digamos. En la pandemia ustedes saben que pues toda la economía se paró. Y la música definitivamente fue un sector súper golpeado, toda el área creativa. Entonces, en 2021 yo tuve que regresar a tener un empleo normal porque no había forma de generar ingresos. En ese momento yo estaba grabando un disco.
Y en plena pandemia sucedió eso, entonces yo obviamente me rebuscaba para tener trabajos dando clases de songwriting. Empecé dando clases de songwriting con algunos artistas, pero no era suficiente, entonces regresé a trabajar en una empresa. Yo soy traductora e intérprete profesional, pero en ese año tuve que entrar de nuevo a esto con el sueño de quiero terminar mi disco, quiero hacer este disco de larga duración, necesito inversión, voy a entrar. Pero fue uno de los años más infelices de mi vida, porque yo tenía este empleo, trabajaba 8 o 9 horas, era demasiado cansado para mí, y toda mi energía se la di a ese empleo. Sí. Y cuando yo quería hacer mi música, estaba completamente agotada. Claro. Y ya tenía yo una lesión en la columna. Entonces, lo que pasó es que por el estrés, eso se me fue agravando. Ya tenía la lesión, pero como pasaba en estrés total, en enojo, de yo no quiero ese trabajo, no me gusta, me daba ansiedad trabajar ahí, y aunque era muy buena haciéndolo, llegó un punto en que empezó a fallarme ya la pierna. Eso fue en 2022, o sea, yo les puedo decir que yo sé lo que se siente no poder caminar, y entonces fue a tal punto que yo quería renunciar a ese trabajo, pero me daba miedo. No sé cómo voy a pagar mis cuentas, no sé cómo voy a hacer dinero, y eso me limitaba. Pero mi propio cuerpo me dijo, o parás o te paro. Así que un día ya no pude más, me dolía demasiado la columna, así que tuve que hacerme exámenes y tenía una hernia. Se me había salido un disco intervertebral, y ahí fue donde tomé la decisión, Carol, ya no podés, renuncié. Aunque les parezca loco, yo tomé esa decisión de renunciar y mis dolores se redujeron prácticamente. Wow. Sí me sometí a la operación porque no había más que hacer, más que quitarme el disco, pero ahí fue donde yo tomé la decisión, Carol, necesitas trabajar en cosas que te gustan, porque tu cuerpo ya te está diciendo que cada vez que haces algo que te hace infeliz, se enferma. Pero eso es cierto, como muchas veces, aun cuando estamos negando lo que sentimos que Dios está diciéndonos, estamos, pero no tiene lógico, pero hay otras maneras como tu cuerpo, tal vez la situación de su vida, como las puertas cierran hasta que hay que entrar por la ventana. Es como la única ventana que está abierta, tengo que pasar por eso, porque no hay otras opciones. Exacto. Entonces dije, bueno, me voy a aventar, como decimos acá, me voy a aventar a que hacer lo que me gusta sea lo único que yo vaya a hacer. No sabía cómo. Porque yo decía, bueno, yo puedo vivir de la música original. Ya después que me operaron y pasé el proceso de sanación y todo, hice un video que se hizo viral. Y decía, voy a tratar por tercera vez vivir de mi música original. Y ahí me di contra la pared, como decimos acá. I hit the wall, porque habían otras formas de hacerlo, y a eso es lo que yo les quiero llevar. Entendí que, si bien es cierto, es complicado vivir de la música original, hay que hacerlo, pero en la música hay trabajos que uno puede hacer. Entonces fue bien interesante que yo tomara esa decisión, se empezó a abrir un nuevo mundo, y ahora yo trabajo por los derechos de los artistas. Trabajo para una organización musical que vemos toda la parte de los derechos de grabación. Y eso se dio porque de repente ese año ya no estaba trabajando, me salió una oportunidad de ir a Panamá, yo acepté, pero no tenía el boleto de avión. Entonces yo fui a buscar como patrocinio para el boleto de avión, y me dijeron los de la organización, no te podemos regalar este boleto, pero porque no trabajas un proyecto con nosotros, y tu pago va a ser tu boleto de avión, lo que cueste nosotros te lo damos. Eso hicimos, y después me dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y ese fue como mi primer trabajo en la música, no como cantante, no como músico, sino desde otra perspectiva. Entonces he podido como
ir dedicándome a la música desde otras áreas que yo no sabía que lo podía hacer, pero era algo que también me apasionaba. O sea, esa es una de las cosas grandes que aprendí en estos últimos 3 años, que uno tiene un sueño, pero a veces no, la forma de llegar no es como uno cree, sino es como tiene que ser. La vida te lleva por otro camino, pero que es mucho más grande. Claro, yo todavía sigo trabajando por el sueño, pero si te soy súper honesta, hay muchas cosas en mi vida que han pasado que nunca las imaginé, y quizás a veces yo decía, me estoy tardando demasiado, porque yo recuerdo muy bien una canción que yo escribí en 2018, que fue la primera que entró en el proceso de Latin Grammy, se llama Más Lejos. Yo estaba frustrada porque yo tenía 27 años en ese momento y veía que jovencitas de otros países eran nominadas al Latin Grammy. Y yo estaba frustrada porque yo decía, ¿cómo voy a salir? Y escribí esa canción. Comparándonos con los exitosos en vez de como tomar lo bueno de los exitosos, aprender de los exitosos. Exacto. Pero ser auténtico a sí mismo y su esencia. Yo siempre le digo a la gente de que uno a veces llega en un momento muy oscuro. Por ejemplo, en ese momento de esa canción, yo estaba en un momento muy, muy negativo, porque yo decía, ¿cómo voy a salir? Yo nunca voy a ni siquiera llegar a los Grammys. O sea, yo aquí en el cuarto no salgo de El Salvador, y me comparaba muchísimo con otras nacionalidades, que es lo que a veces pasa, ¿no?, con nosotros los salvadoreños, que hemos crecido pensando de que nosotros somos bien chiquititos y todo el mundo es bien grande. Pogarcito. Ajá. Y luego también que el físico o tu forma de cantar. Entonces escribí esa canción y un día la grabé. Y me llegó una convocatoria, me acuerdo bien, uno de mis productores me dijo, mira, Carol, hay un campamento para compositores en Guatemala, ¿por qué no aplicas? Apliqué con esa canción que yo decía mal grabada y todo, pero me invitaron a Guatemala y ahí conocí, eso fue como mi primer glimpse de mis sueños. Conocí a productores ganadores del Grammy, por ejemplo, conocí a uno de los productores de Michael Jackson en ese campamento. ¡Oh, qué chivo! Y él me dijo, ¿por qué no te metes a los Latin Grammys? Él me inspiró muchísimo y su asistente me inspiraron a que yo también como salvadoreña podía llegar ahí, así que en la pandemia le escribí a uno de ellos y le pregunté, ¿cómo me puedo ser miembro de Latin Grammy? Mira, manda un correo. Y yo recuerdo muy bien que ese correo lo tenía escrito y pasó un año. Yo no me sentía suficiente. Tenía las canciones, tenía los reconocimientos en prensa, había ganado unos premios acá en El Salvador, pero yo no me sentía suficiente para mandar esa aplicación. Pero yo estaba leyendo un libro, Su mejor vida ahora. Y entonces decía el libro, lo voy a como parafrasear, de que uno nunca va a estar preparado hasta que hace las cosas. Entonces yo estaba lavando los platos cuando en el momento estaba escuchando este podcast de este libro que yo estaba leyendo y dije, lo mejor que me puede pasar es que me digan sí. Y lo otro, si me dicen que no, no importa. Así que dejé lo que estaba haciendo y mandé ese correo. Y después, ¿qué pasó? Me dijeron en una semana, bienvenida a la Academia Latina de la Grabación. Yo estaba que no lo podía creer. Y sí te digo que una parte importante y que todavía hasta ahora es, yo leo mucho libro para cambiar mi mente. Porque al final todo empieza con la mente. Sí. Si vos crees que todo, acciones no empiezan por los pensamientos y los pensamientos empiezan por sus creencias. Es de corazón, mente, manos. Eso siempre es el proceso. Entonces, si los manos no están haciendo lo que quieren que hagan, bueno, volvemos a, ¿qué pensamientos, qué cosas están en mi mente? Y después de eso, más abajo, pero ¿qué está en mi corazón? Porque muchas veces tenemos creencias de nosotros mismos que son 100% equivocados y que necesitamos como reprogramar o
como amar nosotros mismos y sanar nuestros corazones y poner verdad, poner más de la verdad en nuestros corazones para que pueda crecer y pueda influenciar nuestros pensamientos y a través influenciar nuestras acciones. Porque si no hacer el empeño, 100% va a fracasar. Es un garantía que vas a fracasar si no hagas el empeño. Entonces yo guardo con mucho cariño ese libro, lo tengo en mi casa, porque dije, si ese libro no lo hubiera leído, si no hubiera escuchado ese podcast en ese momento, probablemente seguiría pensando, mando o no mando ese correo. Entonces, lo que sucedió cuando yo entro a la Academia Latina de la Grabación fue algo que se replicó en otros salvadoreños, por lo mismo que te comentaba. Nosotros como salvadoreños tenemos muchas creencias de lo que nosotros somos capaces o no de ser. Cuando yo lo hablo públicamente, soy miembro de Latin Grammy, eso permitió que otros salvadoreños que también hacen música se dieran cuenta, yo también puedo. Yo también tengo la capacidad, tengo las canciones para ser parte de este grupo de músicos. Y así fue que empezó paso a paso a muchos artistas a hacer este mismo proceso que yo. Y que a mí me parece maravilloso. Mucha gente dirá, Carol, ¿por qué no andes contando esas cosas? Mejor guárdatelo para vos. Pero la verdad es que las cosas buenas se comparten y si más salvadoreños empiezan a empoderarse con la música, ¿cómo vamos a nosotros potenciarnos como artistas? Entonces, eso fue para mí un momento súper poderoso y creo que todo empezó con empezar a cambiar la narrativa que tenía en mi cabeza, porque es retador hacer música original. Te lo digo de que hacer tu propia música siempre es como dar un salto de fe. Es mucho más fácil. Hay mucha vulnerabilidad. Vulnerabilidad, sí, porque estás mostrando tu alma al mundo por medio de sus palabras y por medio de los tonos. Y hacer este nivel de vulnerable, cuesta un poco, porque siente un poco desnudo al mundo. YouTube es eso. Las personas que dicen, oh, yo quiero ser YouTuber, I'm like, cuidado. Pero salvadoreños son, en serio, de toda la gente que pueden ser exitosos, son los salvadoreños. ¿Por qué? Porque ustedes han aguantado cualquier gorgojo. Yo no conozco ningún otro país que tiene gorgojos como ustedes. Y en vez de enfocar en las posibilidades, en qué quiere. Por otro lado, es importante de tener personas cercanas a ti que pueden decir, mire, eso es mala educación. Debes revisar. Entonces, es importante de tener personas cercanas que te conocen, que de verdad quiere lo mejor para ti. ¿Y qué consejo más tiene para los jóvenes? Ok, bueno, seguir formándose, la verdad. Es muy importante la educación. O sea, los padres te dicen que uno tiene que prepararse para la vida. Eso es completamente cierto. Pero de cuando uno toma una decisión tan arriesgada como vamos a dejar nuestra profesión y vamos a tirar a las cosas que nos gustan, fue confiar que Dios te puso a vos talentos, te puso dones y te puso un sueño en tu corazón y que Dios te va a probar, de que tanto querés un sueño. Y entonces que vas a tener que depender literal de qué tanto crees vos en tu sueño y de que Dios te sostiene. Todavía sigo aprendiendo, como te digo, es algo de todos los días de aprender que Dios es el que sostiene tu vida y también que tus sueños vienen de Dios. Pero uno puede aprender siempre de todos. Hay alguien, una persona que te puede enseñar algo, están los tutoriales de YouTube, están los libros. Ahora es un tiempo como antes, siempre la educación, la oportunidad era algo que está atrás de un grande precio. Pero ahora con YouTube, como ella dijo, empieza con lo que tiene. Empieza con lo que tiene. Y yo conozco muchas personas, especialmente eso es muy típico en los estados, que tocan todas las cajitas como,
sí, tengo mi título, tengo maestría, pero ¿sabe? Una empresa hoy en día no le importa cuántas cajitas que tiene. La empresa le importa, puedes hacer lo que yo necesito. Exactamente. ¿Sí o no? Eso. Entonces, más que está educándose, más que está estudiando en YouTube, tomando un curso en línea, está mostrando a otros lo que ha aprendido, porque la mejor manera para aprender es enseñar. Y como ella lo hizo enseñando cómo escribir canciones, ella volvió como un mejor escritor de canciones. En ese proceso, ella desarrolló aún más su nivel sin una universidad de música, sin becas, sin muchos de los recursos que ahora hay. Exacto. Y por eso les digo, o sea, estudien. O sea, mis papás Y tienen practiquen, razón. practiquen. Para todos los que quieran No. hacer música y si no tienen una posibilidad, por ejemplo, de estudiar en una universidad, hay recursos en internet. Hay videos, hay libros. Yo en el proceso empecé como viendo a mis alumnos y haciendo estas pruebas. Y bueno, yo de Karol G, esa canción también me trajo mucho aprendizaje, porque fíjate que fue regresando a El Salvador, conozco a esta chica costarricense, Fernanda Rodríguez, y me dice, hagamos una canción. Me dijo, te voy a recibir en mi casa. Le dije, vaya. Y me fui una semana a Costa Rica y hicimos esta canción Confío, que tiene un mensaje bien poderoso de confiar en el proceso, todo lo que hemos venido hablando, que es tan difícil confiar en que hay algo más grande para vos, a pesar de tus circunstancias. Y bueno, se abrieron un montón de cosas con esta canción. Bueno, yo empecé mi nuevo camino de componiendo para otros artistas. Nunca lo había considerado, pero me está gustando mucho sentarme a componer con otros artistas y nunca hubiera sucedido si yo no viajo, si yo no conozco a esta chica. Y luego todo esto que te conté al principio del Grammy americano es con esta canción, Confío. Hay que tomar el primer paso. Toma un paso. Porque lo peor dicen no, pero lo mejor dicen sí. En realidad son los pequeños pasos diarios los que a uno lo llevan a otro espacio. Yo digo que la música no es como de una carrera de quién lo hace más rápido, sino es quién es más resiliente y se puede levantar después de fracasos, como hablábamos. Hay que fracasar, es parte del proceso. Imagínate, si yo te contara todas las veces que me ha ido súper mal, pero hay que seguir intentando. Al final, el éxito no está libre de fracasos, solamente es parte del camino. Sí, no, si usted no tiene fracaso, cuidado. Hay algo chueco contigo. En serio. Porque no es humano. No es humano. Necesita los fracasos porque sin fracasos no vas a aprender. Vas a pensar, todo lo que pienso, todo lo que hago es perfecto. Y ya, cuidado con ese ego. Entonces, yo creo mucho en que los salvadoreños podemos hacer grandes cosas. Solamente que necesitamos ir como al fondo de todo, es empezar a cambiar nuestra mente, las historias que nos contamos, ¿verdad? O sea, venimos de épocas muy difíciles, pero los salvadoreños somos súper resilientes. No nos rendimos, no nos ahuevamos, como decimos acá, sino que nosotros vamos hacia adelante. Y esa es una de las cosas que me gusta del salvadoreño, que realmente nos pones en cualquier lado y, o sea, vamos a hacerlo. Son guerreros. Mira, está en su historia. Sí, está en su sangre. Para ser salvadoreño quiere decir que nunca te rindas. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, amor. Gracias a ti, Jenny. Entonces, se juntan Mejor Generación de la Nación. Está en jennyari.com. Puede juntar ahí y puede ver un montón de recursos. Puede tener su propio grupo de apoyo con otros jóvenes que van a ayudarle
poner las pilas primero con la mentalidad, con la creencia primero, después mentalidad y los hábitos que van a ayudarle a lograr donde quiere estar. Y eso es todo. Soy Jenny Ari, brillando mi luz para que tú brilles también. Nos vemos. Chao.